La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola familia, soy Nuria de Barcelona. Me he hecho mecenas porque me parecen imprescindibles los medios de comunicación independientes para combatir a este engranaje perverso en el que los derechos de las personas cada vez quedan más mermados en favor del capital. Y por otro lado es un placer tener familia cafetera por todas partes. Un abrazo muy grande a todas y todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Y yo le vuelvo a tender la mano desde ahí. Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. Creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. No debe utilizarse la tribuna para proponer acuerdos. Si usted tiene alguna cuestión que plantear, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición. Es tanca una etapa i es comença a respondre ja avui a les sentències, posant l'objectiu d'independència en el centre de l'acció política. Qualsevol dret que ens sigui negat el tornarem a exercir. La solución penal no es la adecuada y que, por lo tanto, necesitamos una vía política, que abra una negociación y que finalmente sea la gente de Cataluña, los ciudadanos de Cataluña, los que decidan su futuro. The protests in Hong Kong are not likely to stop. Germany should also suspend trade negotiation with China and Hong Kong until human rights issue is put on the agenda. Que reclamamos y el gobierno responde de esta manera. Bueno, lógico, vamos a acampar, eso ya lo sabe el gobierno. Por eso queremos traer aquí esta iniciativa para que el Congreso acuerde que nuestro país, si ustedes lo tienen a bien, que nuestro país se encuentra en una situación de emergencia climática y que son necesarias medidas drásticas, ambiciosas y urgentes para hacerle frente. Debo decirles que, desde luego, el Gobierno de España, cuando tenga que formarse, lógicamente va a calificar como emergencia climática lo que está viviendo nuestro país. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away. When you shine, I'm cloudy. When you climb. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el claro de Sherwood, allí donde se juntan las proscritas. Bueno, un espacio en el que vamos a analizar la actualidad que hoy nos obligará a repasar la sesión vivida ayer en el Congreso de los Diputados, en la que volvimos de nuevo a tener la demostración del bloqueo a la que está sometida la negociación política para investir a un gobierno. Antes de comenzar, una pequeña reflexión, porque hoy hemos utilizado un hashtag almohadilla la cafetera run run. Almohadilla la cafetera run run. Ya queda poco. Tenemos hasta el lunes para que se cierre alguna negociación o bien
que desemboque en elecciones. Y hay un run-run, en efecto, en los oscuros callejones de la Corte madrileña sobre la intencionalidad de llevarnos a elecciones. Hemos escuchado al círculo de empresarios, hemos escuchado también algunas voces que apuntan dentro de los propios partidos de que nos estamos ya preparando para la contienda electoral una vez más, de nuevo. Almohadilla la cafetera, run-run. Pero además lo hemos acompañado con un título sobre el problema que tiene Pedro Sánchez. Recordando las palabras que pronunció Susana Díaz, no sé si recordaréis, cuando se enfrentaba con Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista, y cuando fue en mayo de 2017, y cuando Susana Díaz le dijo a Pedro Sánchez: tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú mismo. Tu problema no soy yo, tu problema es que hace 2 años elegiste una ejecutiva de la cual de los 38 miembros solo prácticamente 7 quedan trabajando en torno a ti. Tus portavoces parlamentarios tampoco trabajan ya contigo. Zapatero, que te ayudó muchísimo y activamente te apoyó, ya no se fía de ti. Felipe González, que era la persona que te aconsejaba y te ayudaba, tampoco piensa también que lo has engañado. Tu problema no soy yo, Pedro, tu problema eres tú. Y cuando la gente... Y porque en efecto nos encontramos con un dilema. Ayer vivimos una nueva escenificación en el Congreso de los Diputados. Una escenificación sobre el bloqueo de Pedro Sánchez a formar este gobierno de coalición con Podemos. Y al sumar este acto de ayer en el Congreso a los acontecimientos de los últimos días, en realidad es verdad que es fácil deducir que este no es un combate entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es un combate entre Pedro Sánchez contra Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez se debate una vez más entre inclinarse hacia el establishment, apoyado por los grupos de comunicación o por las viejas élites socialistas, o por el contrario, inclinarse hacia su propia historia, hacia su propio relato personal, a la demanda social y a la de sus propias bases, aquellas que gritaban con Rivera no en la noche electoral. Pero claro, es que además, si nos damos solamente un pequeño vistazo por las redes sociales, más allá de lo que nos estén contando los grandes medios de comunicación, las emisoras de radio y los periódicos en sus portadas, las tertulias de televisión, si nos damos un pequeño vistazo, un pequeño viaje por las redes sociales y observamos la temperatura, el estado de ánimo del termómetro en los progresistas españoles, nos damos cuenta de que va a tener muy difícil el Partido Socialista convencer a la ciudadanía de que el impedimento para que haya gobierno no es otro más que el propio Pedro Sánchez. Alex Notip recordaba en Twitter un artículo de el momento en el que Pedro Sánchez estaba aspirando a recuperar la Secretaría General y gana el apoyo visiblemente de las bases del socialismo. Titular de aquellos días: Pedro Sánchez promete consultar a los militantes todos los acuerdos de gobierno si recupera la Secretaría General. Y se preguntaba Alex Notip: ¿os imagináis que todos los medios y periodistas estuvieran exigiendo a Sánchez y al PSOE que cumpliera esa promesa? Porque ¿creéis que la militancia que cantaba con Rivera no quiere coalición con Unidas Podemos? Decía José Antonio también en Twitter: si no queréis gobernar ni con Rivera ni con Unidas Podemos, entonces tendréis que gobernar con Casado o con Vox, porque ¿cómo se va a sacar si no la investidura? ¿Qué presupuestos se van a sacar después adelante? Con un gobierno de coalición, el PSOE podría asegurarse, junto a Unidas Podemos, 165 diputados. Hombre, será mejor que 123 diputados. La propia Pilar de la Peña de este programa decía en un tuit: si Pedro Sánchez aún cree que si no alcanza algún acuerdo de gobierno y se repiten las elecciones no le va a pasar factura en forma de credibilidad y de votos, vive en una burbuja aún mayor de lo que pensaba. Álvaro, en diferido, decía en Twitter: si Iglesias con 123 escaños hubiese vetado a Sánchez, imaginaos este escenario, que hubiera sido al revés. Pablo Iglesias con 123 escaños y que veta a Pedro Sánchez, que filtra un documento de negociación manipulado, una propuesta de coalición infrarrepresentada al PSOE que caduca a las 48 horas y agosto se va de vacaciones. ¿Los que están ahora culpando a ambos, culparían de verdad a ambos? Y por si fuera poco, ayer escuchamos al círculo de empresarios que ya, sin pudor, sin ningún tapujo, defiende públicamente una nueva convocatoria electoral a un gobierno
entre el Partido Socialista y Podemos. Así que, en efecto, querido Pedro Sánchez, en toda alma humana conviven dos lobos. La cuestión está en saber a qué lobo prefiere alimentar Pedro Sánchez. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Y yo le vuelvo a tender la mano desde antes. Ustedes nos hicieron una propuesta en el mes de julio y nosotros hicimos una contrapropuesta. Le propongo que sobre la base de esas dos propuestas nos sentemos a negociar. Creo que estaría ganando la ciudadanía española y creo que se podrían recuperar las esperanzas de que este país tuviera un gobierno decente. No debe utilizarse la tribuna para proponer acuerdos. Si usted tiene alguna cuestión que plantear, yo lo que le pido es que convoquen ustedes o se convoque la mesa de negociación y ustedes expliquen si tienen alguna otra cuestión más allá del gobierno de coalición. Buenos días, cafetera. Muy buenos días a todos. Alberto, Elena, Nativo, Ayla, Sbroker, José, Rubén, Eurídice. Muchísimas gracias por formar parte de esta gran familia cafetera que hoy ordena la conversación en torno a este tema a través del siguiente hashtag, almohadilla, la cafetera run run, porque hay un run run electoral, se escucha el sonido de las urnas colocadas sobre las mesas. Buenos días, María Navarro, María.es. Me ha venido a la cabeza un Albert Rivera, en vez de diciendo lo oís es el silencio, diciendo lo escucháis, es el run run de las elecciones. Es efectivamente el run run electoral. Pero es verdad, como dice Enrique, utilizando ese hashtag almohadilla, la cafetera run run, dice, claro, si hubiera unos parlamentarios dignos, estarían reflexionando profundamente sobre el fracaso de todos ellos, de los 350. El país está bloqueado. Esto tiene consecuencias sobre muchas cuestiones, pero algunas de ellas directamente impactan hasta incluso en la economía del país. Es decir, hay unos responsables, 350 responsables que están sentados en el Parlamento. José Carlos dice, yo creo que con que le dé para pactar con Ciudadanos en la siguiente legislatura al señor Pedro Sánchez, lo mismo le vale también. Almohadilla, la cafetera run run, el hashtag que ya están utilizando también la Lola, Carmen Fernández, Ángel, David Sánchez, Mamen Páez, dice ¡ay! Y recuerda a nuestra querida Vicky Rosell, el deber ético de pelear, nada más que decir, señores, porque finalmente la justicia, sabéis que dio la diputada a Vicky, dio la razón a la diputada Vicky Rosell, que por cierto alguien se preguntaba, además con mucha razón en Twitter, ¿dónde están hoy todas aquellas portadas que atacaron con tanta ferocidad a Victoria Rosell, a la juez, cuando anunció que entraba en Podemos, y estuvieron atacándola sistemáticamente, publicando todo tipo de insidias? ¿Dónde están ahora que se ha conocido que el juez que había lanzado todas esas acusaciones estaba obrando en contra de la ley? Bueno, Aki, muy buenos días. Berka, buenos días. Me tenéis negro, dice. Me tenéis negro. Bueno, esto es la cafetera. Vamos a repasar ahora las portadas de los periódicos y así podemos analizarlas. Ya sabéis que hay varias fórmulas de comunicación. El WhatsApp del programa 627-002-002. Allí os pedimos que nos enviéis vuestras notas de audio con vuestras opiniones. Por cierto, también mañana en la cafetera, sabéis, mañana es viernes, y en la cafetera vamos a analizar un monólogo que es fundamental. Es un monólogo que está teniendo una extraordinaria repercusión, que se puede ver en Netflix, aparentemente de una humorista, es una conocida humorista, y es un monólogo imprescindible porque habla sobre feminismo, habla sobre empoderamiento de las mujeres, el monólogo de Hannah Gadsby. Se llama Nanette. Muchos de vosotros lo habéis visto porque ayer puse un tuit por la noche y he visto las reacciones y los comentarios. Son formidables, son muy, muy importantes. Os pido ya que dejéis, si habéis visto este monólogo, si no, mañana lo vamos a comentar aquí en la cafetera con Ana Pastor. Es imprescindible ahora mismo, ha sido ganador de numerosos premios. Nanette, de Hannah Gadsby. Es un monólogo donde habla precisamente sobre su historia particular. Empieza en tono irónico y después nos va metiendo en toda una sucesión de abusos y de sufrimientos que ha vivido
y es verdaderamente escalofriante, imprescindible, sobre feminismo y empoderamiento de la mujer. Mañana lo vamos a comentar en Plata o Plomo con Ana Pastor. Así que si lo habéis visto y tenéis opiniones sobre eso, es la hora ya de ir dejando también vuestros mensajes, vuestras notas de audio en el 627-002-002. 627-002-002. Bueno, porque esto es La Cafetera. También podéis comentar, ya sabéis, a través de Twitter con ese hashtag @LaCafetera run, porque resuena los tambores de elecciones. Eso no tiene contento todo el mundo, porque hay una parte del PNV, decía ayer Aitor Esteban, pónganse de acuerdo, siéntense a negociar. De verdad, los únicos que pueden arreglar en estos momentos ya son ustedes. Cuando digo ustedes es señor Sánchez, señor Iglesias, porque sus equipos ya no tienen capacidad negociadora. Serán ustedes, y es difícil, porque lo bueno de los acuerdos es que no haya vencedores ni vencidos. Y llevando la discusión como la han llevado a este punto, al final es muy difícil que eso se pueda conseguir. Pero no imposible, no imposible. Lo demás lo tienen que conseguir ustedes. El bloqueo en estos momentos está, yo diría, en sus personas. No es imposible, creo que hay retos, creo que hay una oportunidad y es posible si hay voluntad y si hay inteligencia. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Una pregunta que me surge. Pedro Sánchez dice que no se debe usar la tribuna para proponer acuerdos. Digo, ¿para qué se debe usar la tribuna? Entonces, ¿para insultar? Ah, claro, porque es lo que estamos acostumbrados en los últimos años, que la tribuna se use para insultar, pero no para buscar acuerdos. Entonces, ¿cómo pretende gobernar con 123 diputados si no se puede usar la tribuna para proponer acuerdos? No entiendo nada. Cuando además ha sido el propio Pedro Sánchez el que desde la misma tribuna tendía la mano al Partido Popular y a Ciudadanos, a Albert Rivera, así que no se pueden proponer acuerdos, el propio Pedro Sánchez lo ha hecho. Pero más allá de las batallas, porque las observamos y yo creo que a nadie se le escapa que hay una intencionalidad clarísima por parte de Pedro Sánchez de buscar el gobierno sin Unidas Podemos. Otra cosa es que se vea forzado por la presión exógena, por la presión de sus propias bases de la militancia, aunque también es verdad que cualquier analista coincide en que uno de los efectos de este presidencialismo que estamos viendo en torno a la figura de Pedro Sánchez ha sido la desaparición de el PSOE, es decir, el partido de Ferraz como interlocutor. De pronto todas las miradas están puestas sobre Pedro Sánchez. Esto me parece que lo decía Javier Gallego, Carne Cruda, aquí en el programa, que este ha sido uno de los efectos que hemos observado, ¿no? De pronto el PSOE deja de ser un interlocutor. ¿Dónde están las bases del Partido Socialista? Están bastante desconcertadas en este momento, da la impresión. Bueno, ayer además en el Congreso de los Diputados lo había avanzado Juan López de Uralde, iba a presentar desde Equo una propuesta para que se declare la emergencia climática en este país, igual, siguiendo el calor de lo que han hecho otros países. En definitiva, sabemos, porque la información científica es abrumadora, que nuestro país se está viendo gravemente afectados por el cambio climático. Ello nos obliga a hacer frente al problema en toda su magnitud. Por eso queremos traer aquí esta iniciativa para que el Congreso acuerde que nuestro país, si ustedes lo tienen a bien, que nuestro país se encuentra en una situación de emergencia climática y que son necesarias medidas drásticas, ambiciosas y urgentes para hacerle frente. Bueno, era algo que se esperaba, esta petición de declaración de emergencia climática, y el Gobierno ayer anunció que si conseguían ser investidos, si conseguía Pedro Sánchez ser investido, habría declaración de esta naturaleza. En mi caso, saben ustedes, porque no es la primera vez que comparezco cuando hablamos de los asuntos relacionados con los consejos europeos, saben que siempre he defendido en el Consejo Europeo ante el resto de Estados miembros que Europa tiene que ser ambiciosa en estos retos. Retos como la emergencia climática, de la cual soy consciente que se ha hablado en esta Cámara. Y debo decirles que, desde luego, el Gobierno de España, cuando tenga que formarse, lógicamente va a calificar como emergencia climática lo que está viviendo nuestro país. Ha habido algunos gobiernos autonómicos que ya se han adelantado a ello y tengo que decirles que, desde luego, ese compromiso se mantiene y es firme por parte del Gobierno de España. Cuando tenga que formarse, si es que eso ocurre, si es que sucede, entonces habrá declaración de emergencia climática. Es algo que ya están haciendo algunos países. Le otorga una consideración de
principal, de primera importancia para un asunto que sabemos es uno de los grandes retos y ante los que un gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Bueno, 627-002-002. Buenos días, cafetera. Una reflexión rápida. Si vamos a elecciones, que bueno, pues no sé si todo apunta o no, pero hay muchas posibilidades, pues como estáis comentando, evidentemente, pues sí, es una falta es una irresponsabilidad total. Pero yo personalmente, sí, yo soy de los que piensan que hay que ir a votar. Es un derecho que ha costado mucho trabajo conseguir y yo votaré esta vez nulo, seguro, porque basta ya. Claro, yo lo que me temo, Adrián, es que va a haber mucha gente que piense en esos mismos términos. Es verdad que habrá gente que acuda a votar, pero ¿cuánta gente se va a ver desatendida por el efecto de una nueva convocatoria electoral? Se va a ver defraudada por la nueva convocatoria electoral. Yo creo que se comete un error muy frecuentemente cuando se interpreta a las mayorías, ¿no? Cuando se dice, la mayoría ha elegido un gobierno de esta naturaleza, monocolor o de coalición. Las mayorías no hablan los ciudadanos individualmente y cada uno probablemente cuando deposita su voto pide una cosa o pide otra. Pero lo que sí parece fácil es comprender que si no le dan a uno, con 123 diputados, no le da a uno suficiente representatividad para gobernar, necesita contar con alguien. Y para contar con alguien necesita representarlo en el Congreso de los Diputados. Ayer hacían una reflexión desde la tribuna de esta misma naturaleza. Es decir, el PSOE tiene toda la legitimidad, como no puede ser de otra manera, puede pensar que tiene que representar a sus millones de votantes. Pero es que hay 3 millones de votantes que han dicho otra cosa. Y si tú quieres representarlos, tendrás que hacer que haya gente que los represente, que esté en tu gobierno. ¿O es que ahora te conviertes tú en el nuevo interlocutor de esos votantes que no te han votado a ti? En el único interlocutor. No parece que sea una petición tan descabellada, en realidad, ¿no? Así que, pero a mí me da la impresión, Adrián, tú dices, yo iría a votar, yo seguro que también, pero me da la impresión de que va a haber muchísima gente que no, y más entre los progresistas que se desmovilizan enseguida. La izquierda se desmoviliza a toda prisa porque es bastante exigente con el clima y con el termómetro social, ¿no? Se desmoviliza y luego también es que, claro, teniendo las formaciones políticas que tenemos, que no son capaces de ponerse de acuerdo como para ¿no? Yo creo que evidentemente hay gente que se ha jugado muchísimo porque nosotros podamos votar. Es un derecho que si no lo ejercemos puede que esté en peligro y precisamente solamente por eso tendríamos que ir a votar, evidentemente, pero también deberían tomar nota algunos de que si la gente va a votar es para que ellos se pongan de acuerdo. Y a lo mejor por eso también hay tanta movilización del voto de derechas, porque se ponen de acuerdo enseguida, ¿no? A mí me llama la atención, yo insisto, lo decía el otro día y alguien me contestaba y me decía, sí, claro, yo creo que debería ser obligatorio ir a votar. Luego ya tú haces con el voto lo que te dé la gana. Si quieres hacer un voto de castigo, lo haces. Si lo quieres meter en la urna en blanco, lo metes en blanco. Pero yo sé que hay una gente que la mayor parte de los ciudadanos lo viven con una extraordinaria responsabilidad. Es un día en el que los ciudadanos tenemos voz. Pero, sin embargo, hay mucha gente que no lo vive así. Y todos, si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que no son 1, ni 2, ni 3. Y, por lo tanto, creo que debería ser una exigencia. Hay algunos países donde es obligatorio ir a votar. Luego ya tú haces lo que te dé la gana, como si quieres votar en blanco. Pero lo que no vale es decir, no, es que yo paso de todo. Bueno, pues tienes obligaciones de la misma manera porque hemos aceptado además, y además no se cuestiona, que sea obligatorio ir a una mesa si te convocan, y puedes tener hasta un problema legal si no lo haces. Es obligatorio formar parte del sistema democrático. Y tienes que ir a una mesa electoral si eres convocado para ello. Salvo que tengas una excusa mayor, si tengas una excusa razonada y lo puedas certificar, ¿no? Bueno, pues de la misma manera debería, en mi opinión, debería hacerse. Sé que hay razones repartidas y que hay mucha gente que defiende y además con mucho razonamiento que no debe ser así, pero que incluso en esto está el margen de libertad, pues el margen de libertad para ni siquiera formar parte del sistema democrático, pero con todos los respetos, viendo además los peligros que nos acechan, los riesgos que nos amenazan, viendo que las conquistas nunca son definitivas, siempre pueden tener vuelta atrás, creo que debería ser una exigencia social, porque es lo único que nos protege ante los poderosos, la capacidad de la gente de decidir sobre su voto. Y claro,
Se lo dices a alguien que tiene el fin de semana ya reservado y dices, pues macho, no haberlo reservado, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa trascendental para la vida de este país, para la tuya, para la mía, para la de tus hijos, pero también para los míos. Así que si no vas a votar, el problema no lo tienes contigo mismo, lo tienes también conmigo, porque me estás poniendo a mí en una situación muy complicada, ¿no? Independientemente, oye, mira que por supuesto hay que garantizar el secreto de voto y la decisión que tome cada uno será la que sea. Pero lo que no vale es sustituir eso por la irresponsabilidad que supone. No, yo es que paso de todo, pues no. Aunque solo sea por empatía, ¿no? Con personas como Lara Valencia, que tienen que rogar el voto. Ya, como dice, llevo 10 años teniendo que rogar el voto o que coger buses y aviones para ejercer mis derechos electorales. Dice, basta ya de reírse de los ciudadanos. Aunque solo sea por quienes tienen que rogar el voto, porque recordamos, todavía la gente que vive fuera de España tiene que seguir rogando el voto y sigue teniendo unas grandes dificultades para ejercer un derecho que es el de votar, que algunos ni siquiera lo ejercen. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Es apología democrática. Y además estoy de acuerdo también con lo que dice Cristian González. Claro, dice, es posible obligar a alguien a votar, pero es imposible obligar a reflexionar primero. Bueno, siendo cierto eso, pero es que también, claro, como esto no es un problema solamente de ciudadanos aislados, sino que también hay un clima exógeno, un ambiente que tú abres las portadas de los periódicos, conectas la radio, la televisión. Claro, tiene sus riesgos el tiempo que vivimos, el mundo que estamos viviendo. Buenos días, cafetera. Escuchando el programa de ayer, hablasteis de que en todas las tertulias, periódicos y demás ya están con la ofensiva de que la culpa es de Pablo Iglesias y de Podemos y que quién se lo iba a creer. Yo, lamentablemente, conozco a muchísima gente que después de la rotura de las primeras negociaciones ya estaban diciendo que la culpa era suya. Ahora pues yo creo que todavía peor, porque ahora les dirán, es que claro, habéis pedido mucho, ahora no os lo dan, por vuestra culpa otra vez a elecciones. Yo creo que el objetivo real lo están cumpliendo bastante bien. Un abrazo, adiós. Bueno, y mientras tanto, como telón de fondo también, a la espera de que salga la sentencia sobre el 1 de octubre, y ayer se celebró la diada. La diada que hoy ocupa las portadas de todos los periódicos con lecturas más o menos interpretativas sobre la convocatoria, si la convocatoria fue grande o pequeña, y ahí midiendo el clima de tensión para con Cataluña en función de la cantidad de gente que acudió a la convocatoria del 11S ayer. Escuchábamos precisamente a el vicepresidente. La solución penal no es la adecuada y que por lo tanto necesitamos una vía política, que abra una negociación y que finalmente sea la gente de Cataluña, los ciudadanos de Cataluña, los que decidan su futuro. Escuchábamos al vicepresidente Pere Aragonés, que se refería en estos términos, porque en efecto es la sentencia lo que, colocado sobre la mesa, pues tiene, en fin, a la ciudadanía catalana. Dice: ensayo general independentista a la espera de la sentencia, dice hoy el periódico La Vanguardia en su portada. La manifestación de la diada reunió a 600.000 personas, según la Guardia Urbana. Dice La Vanguardia, una cifra más baja que en años anteriores. Las entidades soberanistas exigen unidad a los partidos para reavivar la movilización como respuesta al fallo del Supremo. Dice hoy La Vanguardia en su portada con una fotografía, el epicentro de la manifestación en la Plaza de España y en las calles adyacentes en Barcelona, la avenida Reina María Cristina, con, bueno, concentradas muchísimas personas, 600.000 personas. Poco consuelo nos parece, pero esto ya es una opinión subjetiva, poco consuelo nos parece el que están manifestando algunos medios de comunicación intentando hacer ver que por el hecho de que se asistió menos gente que en otras convocatorias,
pues el problema ha desaparecido. Para el ABC el independentismo ya pincha hasta en su día grande. Para el periódico El Mundo, la diada pierde fuelle antes de la sentencia. Para el periódico La Razón, sentencia a la diada, pierde casi la mitad de asistentes, dice. Y igualmente interpretaciones, una diada menos multitudinaria. Interpretaciones también en las portadas del resto de los periódicos. Una diada menos multitudinaria que decía el periódico El País. Esto es La Cafetera. Here lie the ashes of all the fiery crashes of everyone to ever rush to love. Past the stop signs and speed bumps, careening toward the tree trunks, perched above the edges of the bluff. The splendor in the tender skin, the long forgotten earthly. Buenos días, cafeteros. Si en las primeras elecciones que Sánchez se presentó allí por 2015, Unidos Podemos y Izquierda Unida por separado sumaban 500.000 de votos más que el PSOE, y el PSOE no pactó con ellos, ¿de verdad nos creemos que en esta situación el PSOE va a pactar? Nada, es solo eso. Here lie the cinders of once ignited tinder, left to burn. Pues es una pregunta muy pertinente la de Daniel, siendo que también yo te diría que pues va a depender un poco de la presión exterior, porque acudir a unas elecciones parece que hay un cierto nerviosismo. Hoy algunos digitales ponen el foco en esto. Hay un cierto nerviosismo entre los gobiernos territoriales del Partido Socialista, los representantes territoriales, porque la repetición de unas elecciones, bueno, nos anuncia un futuro bastante incierto, pese a lo que digan ahora algunos analistas. En todo caso, hoy, sabéis, es jueves. Los jueves en este programa abrimos siempre un paréntesis en la actualidad para mirar hacia atrás, para recordar, para abrir la memoria, para ver por qué estamos donde estamos, cómo hemos llegado donde hemos llegado y de dónde vienen estos lodos. Memoria histórica aquí en La Cafetera con Emilio Silva. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quieto todo el mundo! Dile que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles. Pues en efecto, la memoria. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días. Muy buenos días, Resistencia. Precisamente en una semana en la que sabemos que el Supremo tiene que decidir ya este mes si permite o no exhumar a Franco. Tiene que ser ahora, ¿no? Bueno, y mira dónde se ha metido, porque es el 24 de septiembre, el día que ha anunciado el Tribunal Supremo que va a resolver esa cuestión, ¿no? En pleno nudo de otra cuestión política que se tiene que resolver, que es el futuro electoral o no electoral de este presente político. Bueno, ahí tiene que tomar varias decisiones el Supremo, no simplemente es la de validar la extracción de los restos de Franco del Valle de los Caídos, sino también tiene que dar alguna respuesta al conflicto que ha planteado la familia con respecto al lugar al que debe ser trasladado, si va a ser llevado al cementerio de la Catedral de la Almudena en el centro de Madrid o si por el contrario será trasladado a Mingo Rubio, que es donde está enterrada la vida del dictador, además de algún otro dictador. Que es donde el gobierno había preparado allí Dicen que había incluso un coche de la Guardia Civil desde hace algunas semanas allí haciendo guardia. No sé, he leído por ahí. Han hecho una obra de remodelación y preparando un poco el lugar para lo que pueda ocurrir si los restos de Franco están ahí. Contradice
cualquier principio democrático, por el hecho de que una de las razones por las que nosotros, y bueno, se ha pedido que salgan los restos de Franco del Valle de los Caídos, no es solo por el hecho de que él no fue un caído, ¿no?, y que incumple el decreto de creación del monumento, sino porque es incomprensible que su tumba se esté sufragando con dinero público y, en concreto, por decirlo de alguna manera, que sus víctimas sean obligadas por un Estado democrático a financiar ese mausoleo donde está enterrado el causante de tantas cosas terribles, ¿no? Entonces, en el fondo, bueno, pues ha habido una cierta chapuza en el Ministerio de Justicia a la hora de hacer esta gestión, porque estamos hablando de la posibilidad de que Franco vaya de espacio financiado con dinero público a espacio propiedad y financiado con dinero público. Entonces, lo que no se resuelve es esa cuestión que podríamos decir que es de ética democrática, ¿no? Como que se le va a hacer, entre comillas, una donación a la familia, porque los gastos de mantenimiento, etcétera, de ese lugar y la propiedad son de titularidad pública. Entonces, no hemos salido de ese bucle, ¿no?, en el que Franco sigue estando o siendo servido por el Estado democrático, ¿no? Y bueno, pues eso sería bastante triste, ¿no?, que el gobierno no tenga la fuerza y la determinación de llevarlo a un lugar donde ni suponga un problema público ni haya financiación del Estado, que le ponga unas condiciones a la familia y que elimine esa posibilidad, que es lo que debería ser, ¿no? Porque al final se hablaba de normalizarnos con respecto a otros países, ¿no?, europeos o latinoamericanos, donde sus dictadores no están enterrados, mantenidos por el Estado, pero vamos a seguir igual. ¿Y hay algún indicio que nos haga pensar que va a actuar el Supremo en una u en otra dirección? Bueno, yo creo que el Supremo va a fallar a favor de la exhumación. No sé cómo resolverá la cuestión del traslado, pero bueno, pensemos en las cosas que tenemos ahora mismo pendientes en el Supremo, ¿no? Por hacer así un poco de imaginación política, si el Supremo condenara a los juzgados por el proceso y decidiera dejar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Eso sería como reforzar su identidad, ¿no?, de institución no reformada en la transición y que conserva todavía unos valores. Porque das por hecho que se trata de una decisión político-ideológica, no técnica, o sea, que no se están mirando cuáles son los aspectos legales. No, yo creo que, a ver, no, técnica no es, porque entonces podría decidirlo un técnico. Es una propiedad pública, el Estado puede decir que no quiere esa tumba y se ha acabado, ¿no? Luego los recursos que ha hecho la familia, pues bueno, son los que han creado, entre comillas, digamos que esta maraña, ¿no? Pero vamos, no tenía, y de hecho muchos juristas dicen que lo que tenía que haber hecho el gobierno es sacarlo directamente, y luego si el Tribunal Supremo lo quiere devolver al Valle, pues mira, es una cuestión del Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, bueno, el Tribunal metió mucho la pata en su resolución anterior, ¿no?, cuando hizo ese reconocimiento del golpe de Estado franquista como legítimo, ¿no?, que fue realmente una barbaridad histórica, jurídica y política y democrática, y ahora no creo que vaya por ahí, teniendo en cuenta lo que le viene encima, ¿no? Pero bueno, otra cosa es que busque, entre comillas, una especie de punto intermedio, ¿no?, donde igual quiera dar alguna satisfacción a la familia y autorice la exhumación, ¿no? Entonces, luego es muy interesante en el escenario incluso electoral, ¿no? La exhumación estaba programada para el pasado 10 de junio, ¿no?, en el Boletín Oficial del Estado, pero bueno, ¿cuándo se hace esa exhumación si la autoriza el Supremo? ¿Se va a meter esa exhumación en una campaña electoral? ¿No? ¿Puede servir para que cuando se exhume la derecha más rancia se rasgue las vestiduras y anime a votar a gente que igual está cansada y piensa no hacerlo ahora, ¿no?, como una palanca electoral, de participación electoral? Bueno, va a jugar, entre comillas, un papel esa exhumación, o puede jugarlo muy importante, ¿no?, en este momento político. Lo tiene como una estructura, ¿no?, el hecho de que Franco permanezca ahí ante el consentimiento de todos los gobiernos
por ahora que ha habido en España, pero tiene la oportunidad, entre comillas, de salir a la cancha del presente y jugar un papel político que puede ser importante, ¿no? Especialmente cuando se sabe que electoralmente muchas veces la izquierda vota por reacción, ¿no? Y parte de los resultados de las pasadas elecciones de Pedro Sánchez se deben a ese advenimiento, ¿no? de la extrema derecha que entraba en las instituciones y que había que frenarla, y que eso pues seguramente subió un margen de participación electoral, ¿no? En fin, esperaremos a ver en qué cómo es finalmente esa resolución del Supremo. Y creo que la familia había intentado un nuevo enredo, diciendo que que en todo caso ellos no habían decidido tampoco el lugar donde serían depositados los restos, ¿no? Bueno, han corrido muchos rumores, que si tenían otro sitio preparado, que si, yo me imagino que tiene que ver con la creación de esa especie de enredo, ¿no? Y de intentar crear ahí una especie de nudo en torno al Supremo para dificultar esto. Ya lo han dificultado bastante. Ha pasado 1 año y 3 meses desde que Pedro Sánchez anunció que el gobierno iba a llevar a cabo la exhumación, y todavía esa exhumación no existe. Veremos si por ponernos en otro espacio imaginario, si el Supremo autoriza la exhumación y autoriza que vaya a la Almudena, ¿no? Veremos qué medidas toma a cabo en ese caso el gobierno, porque tendría que resolver eso, ¿no? Incluso la Iglesia Católica, claro, porque hay sectores de la Iglesia ahora mismo que tienen que ver, digamos, con ciertos cambios llegados del Vaticano que no quieren esa implicación, pero también hay una pugna dentro de la jerarquía católica donde unos tiran hacia ese pasado y hacia lo que significó Franco para el poder de la Iglesia, y otros quieren de alguna manera modernizarse, ¿no? Entonces, pues esto atraviesa muchas capas de la sociedad, explica muchas cosas y todavía, pues si fuera esa la resolución, todavía nos quedarían conflictos por resolver, ¿no? Porque por lo que ha hecho hasta ahora el gobierno no podemos pensar que si decide que no vaya a la Almudena, el gobierno decida ejecutiva y unilateralmente que lo saque de ahí y se lo lleva a un lugar que no sea la Almudena, ¿no? Entonces, pues todavía va a estar Franco dando vueltas un tiempo. Todo esto sucede en un contexto, estamos hablando de hipotética repetición electoral y de los riesgos que eso supone, el ascenso de la extrema derecha en este país, y dicen, pero está pasando silenciosamente, por ejemplo en Andalucía, donde ya tienen su propia cuota de poder. Pero no están pasando tan silenciosamente. Estamos observando algunas cosas, movimientos, por ejemplo, cómo se van a modificar lo que regula la manera en la que se conceden las subvenciones, por ejemplo, para investigación en materia de memoria democrática. Es decir, ya hemos visto un primer golpe a la financiación de estudios, por ejemplo, relacionados con la memoria, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con las pugnas electorales, ¿no? El Vox llegó muy fuerte diciendo que se iban a eliminar todas esas políticas, ¿no? Hablando claramente de que había conquistado, digamos, esa decisión del gobierno andaluz para su electorado, pero luego tampoco ha sido así, ¿no? Porque precisamente Andalucía es una de las comunidades autónomas que tiene un mapa de fosas comunes que explican mejor que que pocas otras la dimensión del genocidio que se cometió allí, ¿no? Entonces, pues también sus socios de gobierno han templado gaitas y, pues han llegado a un acuerdo donde van a seguir financiando exhumaciones. Esa política no se va a eliminar, ¿no? Y por otra parte, lo que se hace es reducir algunas de las subvenciones que ayudaban al funcionamiento de las estructuras de esos colectivos, ¿no? Por ejemplo, le han retirado la subvención a una página, Todos los Nombres, que es una cosa que lidera Cecilio Gordillo, una de las personas que lleva años dando una pelea por la memoria de forma más activa y vamos a decir exitosa. Es una página que tiene decenas y decenas de miles de datos de personas represaliadas en Andalucía, y ya la Junta, para intentar asfixiarla, le quitó la financiación, ¿no? Pero yo al final lo que veo es que un poco el efecto que ha tenido esta derecha, que venía como una derecha
extrema, ¿no? Irreconciliable con montones de cosas. Pero bueno, al final lo que vemos es que son escisiones del Partido Popular, ¿no? Y se acaban comportando pues con ciertas normas que ya tenía el Partido Popular, que esta semana se abstuvo en el Senado en la votación de un homenaje a las víctimas del franquismo, anda jugando en esa indecisión, ¿no? Pero al final también hay un interés electoral. Estamos hablando de que esas cientos de fosas andaluzas, allí están los antepasados de cientos de miles de andaluces y andaluzas, ¿no? Entonces ellos andan, digamos, midiendo, pero esa radicalidad con la que llegaron, pues al final se diluye, ¿no? En el hecho de que, como venían del Partido Popular, o por lo menos algunos de sus dirigentes, ya saben lo que es el electoralismo, ¿no? Y las renuncias que se pueden hacer a la identidad política por mantener por no rechazar, digamos, al electorado o estar cultivando un futuro fuera de la institución, ¿no? Entonces, bueno, pues han medido en este caso, y todas sus declaraciones vertiginosas, pues al final en una mesa y con una calculadora se han diluido bastante. Mencionabas un asunto que no hemos comentado, que me parece relevante. Ayer tuvo lugar una votación en el Senado, esta votación en la que se solicitaba homenajes a las víctimas y a los exiliados del franquismo. Fue una moción del Partido Socialista que pedía al Gobierno que a partir de ahora se rindan homenajes de Estado a las víctimas y a los exiliados del franquismo. Fue respaldada por todo el Parlamento con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Bueno, es hasta interesante, entre comillas, ¿no? El hecho de que alguien como Felipe Alcaraz, que fue presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? A principios de este siglo, que tuvo un papel político fundamental en su enfrentamiento, digamos, encabezando un enfrentamiento o delante del Partido Popular contra el diálogo de ETA, ¿no? Y en el año 2006, en marzo de 2006, cuando se abre ese diálogo para que ETA ponga fin al uso de las armas, ¿no? Alguien que ha sido muy cuestionado por su gestión de la VT, por su limitación en la categoría incluso de víctima, ¿no? Pero el hecho que define muy bien, por un lado, la falta de empatía, gente que ha sufrido violencia, ¿no? Y luego, pues, esa mala relación de un cierto sector de las víctimas del terrorismo con las víctimas del franquismo, ¿no? Que han encabezado Felipe Alcaraz y Marimar Blanco, en cierto modo, que no es generalizada porque hay otras que se han solidarizado públicamente y consideran que hay que tratar a todas las víctimas por igual, ¿no? Pero bueno, estamos en un escenario donde también este gobierno ha llevado a cabo actos en 25 países con el tema del exilio, mientras a nosotros nos decía que no había un euro en los presupuestos de Rajoy para financiar exhumaciones y ayudar a familias a encontrar sus seres queridos. Ha encontrado dinero en los presupuestos de Rajoy para gastar cientos de miles de euros en actos que tienen que ver con el exilio, ¿no? Bueno, yo he visto a veces como el Partido Socialista usa esto, porque dentro de las dificultades del voto rogado también hay unos cuantos miles de votos en el exilio, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando Zapatero dio la nacionalidad a los descendientes del exilio en el año 2007, ¿no? Justo antes de las elecciones de 2008. Y bueno, los exiliados son víctimas del franquismo, ¿no? Yo no haría categorías, ¿no? En esa separación, ¿no? Salvo que haya algún cierto interés político, ¿no? Y esto es muy interesante, siempre que lo analizas, es verdad que hay un interés extraordinario por hacer ver fuera que este país ha superado páginas que, sin embargo, internamente estamos observando claramente que no es verdad. Páginas pues relacionadas con la reparación, con la justicia, con la mirada sobre la propia historia, ¿no? Pero, sin embargo, se presenta la transición modélica en el exterior, porque la transición modélica en el interior parece ser diferente. Bueno, me recuerda, ahora eso que lo has dicho, a que el ponente del Partido Popular en esta votación del Senado dijo literalmente que la transición había sido una obra maestra. O sea, con esas palabras, ¿no? Que ya es como... De la propaganda exterior. Nunca había oído esa frase ya. O sea, es como el sumum, ¿no? Del marketing político dedicado a la transición, que ha tenido muchísimo, ¿no? Pero sí es verdad que desde los años 70 todas las autoridades del Estado se han dedicado a ir fuera de España
a reunirse todas, independientemente del PP, el PSOE, el UCD, a reunirse con el exilio republicano para aparentar fuera que todo eso estaba resuelto dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte de una cosa de marketing, ¿no? Y bueno, pues solo podríamos ver simplemente los contenidos reales de qué cuentan de la memoria, qué cosas organizan. Por ejemplo, el Instituto Cervantes, ¿no? Que es un escaparate en montones de países a lo que ocurre en España, ¿no? Como incluso recuerdo cuando fueron las revueltas en Túnez, ¿no? Y España, el Instituto Cervantes organizó un congreso, un seminario en Túnez sobre las transiciones, y de España se llevó a Josep Piqué, que era entonces presidente de Vueling, a Salgado, que era presidente de Carrefour. Fue ¿qué puede sembrar la transición española en otras transiciones, ¿no? Pues al final pues es ese modelo, ¿no? De impunidad, y piensa en los negocios y no en los derechos humanos, ¿no? Que es básicamente lo que se hizo aquí, ¿no? Y no toques a las élites, porque entonces puedes afectar a los negocios, y eso es un poco el modelo español, ¿no? Pero me llamó la atención que el Partido Popular lo calificara de obra maestra. Por algo será. Emilio Silva, gracias, Emilio, como siempre. Buenos días a la Resistencia. Cuidarse. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues empezamos la agenda de La Cafetera con una información que además nos hacía llegar Jesús Gabilondo, oyente de este programa, y nos hablaba precisamente de la situación en Grecia. La situación en Grecia, de la que nos pedís siempre que intentemos estar lo máximo pendientes posible. Decía Jesús Gabilondo, mientras en ocasiones el foco informativo está en el Mediterráneo central, dice, también hay quienes siguen llegando a Grecia, y hablaba de la labor de salvamento marítimo humanitario. Y decía, hasta el 10 de septiembre, 473 personas han sido atendidas por salvamento marítimo humanitario. Así lo contaban, de hecho, desde la propia cuenta oficial de esta ONG. Al respecto también nos decíais, nos enviabais la información de que la ONU ha pedido a los países europeos que garanticen el desarrollo educativo de los niños migrantes y refugiados. ACNUR, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones han advertido de que la tasa de abandono escolar en el caso de estos niños y adolescentes es mayor que la del resto de niños, ¿no? De hecho, hablan de que los nacidos fuera de Europa cuentan con casi el doble de tasa de abandono escolar que el resto de niños. Y de hecho, si nos vamos al dominio en ciencias, lectura y matemáticas, nos encontramos con que estos niños, solo 3 de cada 5 logran ese dominio en ciencias, lectura y matemáticas frente a las 3/4 partes del resto de niños, con lo cual nos encontramos con que no están en igualdad de condiciones, cuentan con más tasa de abandono escolar y además les cuesta muchísimo más el dominio en áreas como ciencias, lectura o matemáticas, y por eso pedían precisamente Naciones Unidas un mayor apoyo por parte de países europeos en esta cuestión. También hablabais de devoluciones en caliente, nos pedíais que hablásemos de eso. Desde la sección de Desalambre hablaban de que el gobierno expulsó a Marruecos a un menor de edad al aplicar la nueva fórmula express de devoluciones en Ceuta. Contaban que este chico acababa de cumplir 15 años cuando logró entrar en España a través de la valla de Ceuta, pero fue devuelto con esta nueva fórmula express, una fórmula que ya han criticado las ONGs y han alertado de las vulneraciones que pueden ocurrir con estas expulsiones de decenas de personas en solo 24 horas. Sin embargo, dicen, el gobierno defiende que se cumplen todas las garantías. Sobre esto nos hacíais llegar también una información de Faro de Ceuta que hablaba del silencio que grita contra las devoluciones en caliente en Ceuta, y nos hablabais de unas movilizaciones que se producen cada segundo miércoles de mes y por las que se concentran varias personas en el llamado Círculo del Silencio para defender la dignidad de los migrantes. Este miércoles en concreto, el Círculo del Silencio volvió a reunirse para denunciar estas devoluciones en caliente que se llevaron a cabo, decían, en Benzú, Ceuta, y recordar también a los últimos fallecidos. Y mientras, en otro orden de cosas totalmente, radicalmente distintas, pero también que nos hacíais llegar, el Tuert nos hablaba del movimiento a favor del cannabis que lanza una gran movilización contra el juicio por cultivar marihuana a su activista pionera. Es una información que la llevaba a Público.es y habla de que el movimiento asociativo de consumidores y defensores de la legalización del cannabis está preparando una gran marcha verde, la mayor movilización organizada hasta ahora en España para apoyar a una persona procesada por cultivar marihuana. En concreto, esta mujer, Fernanda de la Figuera, de 76 años, que se enfrenta a un juicio que se celebrará el
próximo 30 de octubre en Málaga y en el que el fiscal pide para ella 4 años de cárcel. Y sobre movilizaciones, pero en otro orden de cosas, Isabel Aragón nos hacía llegar esta información de La Marea en su sección sobre cambio climático, y es que empleados de Amazon y Microsoft se sumarán a la huelga contra la inacción climática, esa huelga de la que precisamente hablaba esta semana también Juan López Ural, de esa marcha por el clima, y es que en apoyo a las protestas mundiales por el clima convocadas por Fridays for Future para el 20 de septiembre, trabajadoras y trabajadores de Amazon en Seattle y otras partes del país no acudirán ese día a su puesto de trabajo. El motivo, hacer que la compañía tome medidas significativas para frenar el cambio climático. Y es que no es menos importante, porque Amazon es una de las empresas que más energía contaminante utiliza y su modelo de transporte de mercancías genera una enorme huella de carbono. Y para finalizar, también Elisa nos hacía llegar esta información sobre Greenpeace, que además ha sido bastante sonada en redes sociales. Guardias fronterizos polacos asaltaron un barco de Greenpeace y detuvieron a 18 activistas. Irrumpieron en el velero de la ONG al grito de todo el mundo al suelo, llevando metralletas y con los rostros cubiertos, y rompieron incluso una ventana para acceder al interior. Los detenidos ya fueron liberados y la ONG ecologista denunciaba el uso de carbón en Polonia. De hecho, como anunciaban en su cuenta de Twitter y enlazaban varias informaciones sobre eso, Greenpeace ha logrado bloquear en el puerto de Gdańsk, en Polonia, la descarga de carbón que representa el 80% de su consumo de energía. Un día llegó un hombre. Tienes que reconocerlo, Muley. En una tierra así tan seca, el sistema de arriendo no funciona. Apenas se puede malvivir y menos sacar ganancia. Un solo hombre con un tractor puede cultivar 10 o 12 de estas fincas. Le pagáis un jornal y os quedáis con la cosecha. Sí, pero no podemos distraer ni un centavo de lo que tenemos ahora. Nuestros hijos no comen lo suficiente y están tan andrajosos que nos daría vergüenza ver a los hijos de otros bien vestidos. Yo no puedo hacer nada, solo cumplo órdenes. Me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. No pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Carne cruda, pues ya sabéis, en este gobierno de coalición de la radio, en el que se encuentran Carne Cruda y La Cafetera, conectamos cada mañana con Javier Gallego. Javier Gallego, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues estamos aquí expectantes. Hoy tenéis un programa muy especial por el que te voy a preguntar ahora a continuación, pero déjame que primero analicemos lo que dio de sí ayer este nuevo desencuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Decíamos al inicio, me da la impresión de que Pedro Sánchez no solo tiene un problema con Pablo Iglesias, tiene un problema consigo mismo, como decía Susana Díaz. Es verdad que no, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es verdad que Pedro Sánchez se debate entre aquel Pedro Sánchez que prometía devolverle a las bases la autoridad y ese Pedro Sánchez que ahora se encuentra mirando con compromisos parecidos al círculo de empresarios que le está pidiendo que no haya gobierno con Podemos, ¿no? Una vez más, el bloqueo quedó visibilizado ayer en el Congreso. ¿Qué te pareció? Pedro Sánchez es el Félix de la política. No sé si recordáis o has visto la película de Woody Allen, Félix, que es ese personaje que se mimetiza con la persona que tiene más cerca. Entonces, y al que más le conviene. O sea, puede pasar de indio a judío, a negro o a chino, pues en el caso de Pedro Sánchez es igual, o sea, puede pasar de naranja a azul y luego a morado según lo que le convenga y ante el público al que se dirija.
Entonces, lo que vi ayer, bueno, es una escenificación más de esta obra que no sé si es puro teatro o una estrategia, como ayer comentábamos, para intentar presionar al rival, es decir, para intentar forzar la máquina hasta el final y que el rival, que tiene que ser después socio, doble el brazo. Pero escuchando al círculo de empresarios, leyendo la prensa nacional, y recalco lo de nacional, parece que ya empieza a saborearse la posibilidad de que vayamos a unas elecciones, que es lo que quiere la banda de empresarios, también digo banda de manera muy precisa, para que al final se debiliten tanto Podemos como Ciudadanos, volvamos al bipartidismo de siempre, volvamos al antiguo régimen, hagamos por fin la segunda transición que ellos desean y pacten de manera muy caballerosa y ordenada un nuevo gobierno, la gran coalición que en realidad la formarían, como siempre quisieron desde ahí, desde las élites de este país, el PP y el PSOE. Es decir, probablemente el PP generosamente le cedería una investidura a Pedro Sánchez que ahora le niega. Con lo cual estarían todos contentos. El Círculo de Empresarios, el diario ABC y probablemente el Grupo Planeta. En fin, el planeta entero. O sea, que así nos quitamos varios pájaros de un tiro, todo el mundo contento y después de 10 años, aquí paz y después gloria, no ha pasado nada, amigos. Circulen, no hay nada que mirar. Ayer hiciste un editorial que estuvimos viendo con mucho interés en las redes sociales, en Twitter, un editorial de carne cruda. Decías, el presidente por accidente, esa oferta que hizo antes de verano y que tenía una caducidad de 48 horas, ¿no? Qué increíble, ¿no? Es una cosa que no se entiende y que todavía no nos han explicado y que si vamos a elecciones probablemente no nos expliquen. Porque, ¿de qué manera se puede explicar, Fernando, si yo te ofrezco a ti mañana venir a cenar? Que la oferta ha caducado, ¿no? Es que ya... Claro, es en plan como de... Has tardado mucho en responder. Decir, no me viene bien el día, voy pasado. Vale, muy bien, pues pasado te espero. Pero si yo quiero que vengas a cenar a mi casa, al final la oferta no caduca. El problema es que realmente no quieres que vaya a cenar a tu casa Pablo Iglesias. No quieres cenar con él. Sí. Porque esto te lo está diciendo desde la COE hasta el Círculo de Empresarios, que no cenes con él. Te dijeron tus votantes que no cenases con Rivera y tú has estado mareando la perdiz diciendo que sí pero no. O sea, que él, acuérdate, que esto yo creo que ejemplifica muy bien lo que es Pedro Sánchez. El del no es no a Rajoy es ahora un sí pero no, no pero sí, contigo a ratos, solo la puntita. O sea, bueno... yo sinceramente creo que le hemos visto mirar mucho más hacia la derecha que a la izquierda. O sea, eso está claro. Oye, hay mucho debate sobre quién ganará el relato y entonces me decía el otro día José Miguel Contreras, que es un experto en comunicación política, hace muchos años asesoraba a presidentes de gobierno, es un tipo que tiene muy... Me decía, bueno, cuidado porque esto no se ve en el minuto a minuto. Lo de ganar el relato, no, esto hay que mirarlo bien con encuestas, en según qué provincias, de una cierta profundidad. Porque en el minuto a minuto, por lo menos a mí personalmente, me da la impresión de que al PSOE le va a costar mucho imponer el relato de que todo es culpa de Podemos. Puede que consigan imponer un cierto relato de que hay una ambición en el tipo de cargos, etcétera, pero que se ve claramente que el bloqueo parte del PSOE, que no quiere una coalición con Podemos, eso a mí me parece que es indiscutible, pero me decían, bueno, cuidado que los relatos que se imponen tienen más matices, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, tú creo que lo dijiste muy bien ayer, los relatos también los imponen quien puede imponerlos, es decir, quien tiene la hegemonía, y en ese sentido los medios de comunicación mayoritarios de este país ya están tirando en un sentido. La culpa siempre es de Podemos, ¿no? La culpa es del Coletas, que bloquea. Pero es cierto también que se están viendo los matices, se están viendo las fisuras y las costuras de ese relato. Por cierto, qué pesadez con lo del relato, ¿eh? Espero que pasemos ya a la palabra política del año. De moda, sí, efectivamente. Tuvimos las fake news, luego... Patata caliente. Yo me acuerdo que se puso de moda patata caliente y todos los periodistas lo usaban en contextos... Argumentario. Y lo usaban en contextos, no en cualquiera. Así que relato también sirve para todo. Oye, vienes a cenar, no sé, tengo que ver el relato. Sí. Bueno, pues en la construcción de ese relato se están viendo las costuras del relato socialista. Y es cierto, yo creo que lo acabas de decir muy bien, que si estás un poco atento te das cuenta de que el PSOE ha entrado en una contradicción, porque si en un momento dijo sí al gobierno de coalición, ¿por qué ahora dice que no? Eso es muy difícil de explicar, tan difícil que no lo están explicando.
por más que digan es que no se puede uno fiar de Podemos, o sea, que sí se puede fiar para pedirle los votos, pero no se puede fiar para gobernar con ellos. Sí se puede fiar de uno, de Podemos, para pactar unos presupuestos, pero no puede uno fiarse de ellos para tener un ministerio. Es que ese relato es difícil de vender. Y sobre todo es difícil de vender que tú hagas una oferta y después la retires, en base a nada. Y eso es lo que le está fallando a el Partido Socialista en la explicación de lo que está pasando. Porque da la impresión de que van a reunirse claramente para decirles, no, mira, que no podemos. Totalmente. Y en fin, yo creo que evidentemente en la izquierda va a haber un cansancio. Creo que Es decir, tanto socialistas como Podemos. Y es verdad que al final ahí el partido de más solera, el que tiene más resistencia y más resiliencia, es el que puede aguantar más el golpe. En ese sentido, el PSOE creo que está mirando las encuestas de esta forma, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros siempre saldremos menos perjudicados que Podemos. Y luego habrá que ver, Fernando, en esa campaña, que nunca termina, de aquí a noviembre, a todo el aparataje, lanzando bombas de racimo sobre los morados. O sea, imagínate. Claro. Bueno, vamos a ver si no hay sorpresas de última hora, si no, en efecto, nos vamos a enfrentar a una campaña larga y con mucha... Oye, hoy tenéis un programa muy especial, decías, uno de los programas que dan sentido también al trabajo de Carne Cruda. Habéis estado en el velero de Open Arms. Creíamos que después de lo que ha pasado este verano, de lo que viene pasando en los últimos años, recordemos que se cumple ahora justo 4 años de la muerte de Aylán, las cosas no han ido a mejor, han ido a mucho peor. Lo que está sucediendo en Libia con dinero de la Unión Europea en los campos de refugiados, que son campos de tortura y violación, es intolerable. Y las embarcaciones y las organizaciones no gubernamentales que están haciendo el trabajo de los gobiernos, salvando vidas, están siendo perseguidas precisamente porque son testigos de esa ignominia de esta Europa que se llama Primer Mundo y Europa civilizada, pero que demuestra otra vez que puede escribir las páginas más negras de la historia. Pues os escucharemos ahora a continuación a las 10, Carne Cruda, y como siempre con esa mirada tan lúcida sobre la actualidad, Javier Gallego. Javier, gracias de corazón. Muchísimas gracias, compañero. Suerte. Un abrazo fuerte a todos. In the twilight of summer, you shook like a leaf, then blew to the ground in a pile at my feet. I picked you up, we fell into place. On the park bench in silence, we spoke with no words. Bueno, pues decíamos también antes de que bajemos un poco el tempo y podamos hablar de la sobremesa, pero decíamos también, ayer fue 11 de septiembre. Ayer se conmemoraban muchas cosas, se conmemoraba el 11 de septiembre, el golpe de estado de Pinochet, la historia que lo mira con terror y por lo que supuso. También el 11 de septiembre, los atentados de las Torres Gemelas, también la Diada. La Diada ha tenido una extraordinaria repercusión. Lo hemos visto en las portadas, porque aquí hay una batalla por las cifras, también por colocar al independentismo, que eso sirva como referente sobre si está perdiendo fuelle o no. No sé si han hecho lo mismo en la prensa internacional. Conexión con Pilar de la Peña. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. ¿Cómo lo recogían? Porque generalmente la prensa internacional sí tiene la mirada muy puesta en todo lo que acontece con el dilema entre Cataluña y España, pero no sé si han tenido ocasión de tratar la información con algún sesgo. ¿Cómo lo has visto? Pues yo diría que hay diferentes enfoques. Hay muchos medios que se limitan a recoger el dato objetivo, ¿no? El que ha dado la policía de 600.000 asistentes, de que sigue siendo una manifestación masiva. La Diada, hay que recordar que siempre tiene mucha cobertura en la prensa internacional, primero porque todo el mundo reconoce pues la habilidad de los independentistas catalanes para hacer grandes imágenes y para, hacer unas protestas que visualmente son muy espectaculares y que llaman mucho la atención, y en este
este caso lo han vuelto a demostrar, y eso pues se suele destacar en la prensa internacional. Pero es verdad que ha habido ciertos medios que sí han entrado un poco en esa batalla de cifras. La BBC, por ejemplo, destacaba que esta diada era la que menor asistencia había tenido en los 8 años. The Guardian, por ejemplo, el diario británico, también lo recogía. Otros medios, por ejemplo, el New York Times, el Washington Post o algún otro británico como The Telegraph, algún francés, pues hablaban un poco eso de los 600.000 asistentes, que sigue siendo una cifra muy importante, ¿no? Que sigue habiendo una movilización muy grande en Cataluña en favor de la independencia. Quizá el artículo y la información que entraba un poquito más en profundidad era de Le Monde, el diario francés, que el titular era algo así como los independentistas entre la demostración de fuerza y la impotencia, y destacaba un poquito cómo, a pesar de que sigue habiendo una gran movilización, se notaba una pérdida de alegría que había caracterizado estas manifestaciones. Incluso hablaba el artículo de Sandrine Morel, de la corresponsal de Le Monde, sobre este artículo, hablaba de pesimismo entre los asistentes, de una cierta sensación de haber llegado de cierto cansancio, de cierto agotamiento del movimiento, aunque se mantiene, se seguía destacando que existe una enorme porción de la población catalana y una enorme cantidad de personas en Cataluña que siguen viendo y siguen defendiendo la independencia como el camino y el objetivo que tienen claro, ¿no? Alguno decía incluso, el objetivo lo tenemos claro, lo que no está tan claro ahora es el camino, ¿no? Entonces, en este sentido sí que empieza a calar en bastantes medios internacionales pues esta idea de que el movimiento independentista ha perdido algo de fuelle y está más dividido que en años anteriores. Bueno, es la página de actualidad que vamos a cerrar, si os parece, porque también este programa tiene dos focos. El foco de la actualidad, que nos obliga a reflexionar, a mirar lo que está ocurriendo en nuestro mundo alrededor, con una mirada también que nos dé contexto en la memoria, la ciencia, también con la ecología, también con este nuevo mundo audiovisual que se está generando. Mañana vamos a analizar en el programa, yo no sé si tú lo has visto, Pai, pero es un monólogo de una comediante, es australiana. Ha tenido una gigantesca repercusión, lo está distribuyendo Netflix, porque es un monólogo que empieza muy irónicamente, porque ella es una comediante muy reconocida en su país y que tiene un cierto recorrido, Hannah Gadsby, pero que empieza a girar y empieza a hablar de su propia historia, de por qué es lesbiana, por las cuestiones que ha vivido, la enorme presión social que ha sufrido por su condición de lesbiana en el pueblo en el que vivía, también los abusos de los que ha sido objeto, víctima por parte de algunos hombres, y entonces hace un discurso feminista de empoderamiento absolutamente descarnado. Está teniendo muchísimos premios, lo vamos a comentar mañana. Si lo habéis visto ya, Nanette, si habéis tenido la oportunidad de verlo, os pedimos que dejéis ya vuestro mensaje, vuestra nota de audio en el WhatsApp del programa, en el WhatsApp del 627-002-002, porque lo vamos a analizar. Vamos a analizar ese discurso con Ana Pastor, que, como digo, está siendo una auténtica referencia para el feminismo mundial. Y que además es una reconversión en la propia carrera de Hannah Gadsby, porque de pronto observamos una persona que se ha dedicado siempre a la comedia y que coloca el foco en asuntos verdaderamente duros y que los afronta además con la mirada de alguien que sabe que un ser humano es también la composición de pequeños sufrimientos, pequeños trocitos de sufrimiento, de dolor, también de alegrías, también de certezas, de coherencias, y toda la suma de eso es el ser humano que es actualmente Hannah Gadsby, que es una auténtica referencia para el feminismo mundial. Lo podéis ver, es un monólogo de verdad imprescindible hoy. Está en Netflix, veo que está distribuido también por un montón de lugares en Internet, de acceso público, pero en todo caso es imprescindible, podéis dejar vuestra nota de audio ya. En todo caso, decíamos, La Cafetera es un lugar que no solamente pretende informar y mirar un poquito el contexto, sino que además pretende acompañar. Hay mucha gente, muchos oyentes de este programa que están solos en este tránsito por la vida, que están también en hospitales, están en periplos médicos y que nos dicen, es que me acompañáis tanto en la hora de la sobremesa. La hora de la sobremesa, que es cuando apartamos los periódicos, servimos un poquito más de café y nos quedamos hablando de la vida y de las cosas de la vida y todo esto. Entonces a mí me gusta cómo suena. La vida. La vida, según María de Pilar. Os voy a hacer un planteamiento. He de decir que, y ya lo dejamos ahí, pero que me llegaron muchos mensajes de gente que fue fan de esa canción que produce. De Nacha.
de Nach, que ha habido mucha gente que se ha... Que se ha sentido reconocida. Sí, han conectado generacionalmente pues no estaba con Nach. pensado, pero... Sí. Son cosas que pasan en la Era cafetera. un oscuro secreto inconfesable, era algo que unía más de... Sí, claro, pero seguro que si no lo hubiésemos puesto, no lo hubieseis reconocido a lo mejor. Jugasteis con un poco de trampa porque habíamos pedido... secretos inconfesables, hay muertos en el armario, cosas de esas que uno... Mira, nosotros somos como la mafia siciliana. Cuando te incorporas a la mafia siciliana, yo me hice un máster en esto, porque yo he estado en los barrios... ¿En la mafia? En la mafia. Está en los barrios bajos del periodismo. Hiciste el curso de supervivencia y luego el de la mafia, sí, ¿no? He conocido cosas que vuestras orejas reventarían al escuchar. Entonces, hay una práctica, primero se besa en la boca al padrino. Bueno, esa práctica nos podemos abstraer, la podemos obviar. Pero hay una segunda que es que le tienes que confesar un secreto inconfesable. Porque tenemos que tener información precisa de aquellas cosas que nos hacen débiles. Eso lo hace la mafia y lo hace todas las sectas. Y entonces estabais confesándoos ante la audiencia y no le vale al padrino esa confesión. Nach no es un secreto inconfesable. Nach no es una cosa que te comprometa de por vida con la audiencia. No. Dices, ¿cómo vas a traicionar a la audiencia si el único secreto tuyo que tienen es que escuchas a Nach? Pues claro, lo traicionarás en cuanto puedas porque te da igual que lo revelen. Yo me he confesado todo. Yo aquí he contado cosas que no sabían ni en mi familia. Pero ¿cómo? O sea, yo aquí he contado cosas... Eso puede traer problemas, ¿no? ¿El qué? Que digas cosas aquí antes de que las comentes con la familia. No, porque yo tengo también un compromiso familiar con los oyentes de este programa. Entonces yo aquí he revelado secretos de mi relación de pareja. He contado que estábamos buscando novia. O sea, he contado cosas que digo, sí, cuando mi madre oiga este programa, tiene que estar flipando. Bueno, la madre de María, ¿no? En fin. Pero bueno, eso es la vida. Y así estamos. Que entonces no habéis avanzado mucho en esa cosa. Pero bueno. El secreto inconfesable. ¿Tenéis algún secreto inconfesable? Pero sí, yo hablé hasta del primer beso que me di. Bueno, pero eso es que si hago recuento de las cosas... Yo también lo conté. ¿Vuestro primer beso? Uh-huh. ¿Tú, Pai, cuál fue tu primer beso? Pues en la playa, el típico... Eso ya es con nivel, ¿sabes? O sea, la mayoría de la gente dirá una situación ridícula tal, y Pai en la playa. ¡Qué fuerte! Bueno, luego fue más ridículo que eso, pero bueno, suena mejor así dicho, vamos, fue... no me acuerdo ni del nombre del chico. Bueno, yo no me acordaba tampoco, no te voy a hacer saña con esto porque sí. Pero yo recuerdo aquel beso que conté, ¿no? En la granja aquella que se llamaba como Paulina o algo así, o Ramona. Creo que se lo preguntaste a tu hermana. Se lo pregunté a mi hermana. Llamabas a tu hermana, se lo preguntaste. Y ella se acordaba, ¿no? Yo creo. Bueno, no me acuerdo, pero... Me encanta nuestra memoria, ¿eh? Sí, la verdad es que, ¿veis? Vuestros secretos están garantizados conmigo. No porque sea una tumba, sino porque soy... Ya, yo siempre decía eso. Digo, no, pero no digas esto, yo si no me voy a acordar. O sea, pero estos ya... fueron los primeros besos infantiles. Pero mi primer beso, así ya más de adolescente, la primera vez que realmente besé a una chica... Un beso profesional. Ya había ensayado mucho con mi botijo, como conté en este... no, claro, ya me estoy acordando, de verdad. Como conté ¿Sabes que hay una tienda de botijos? ¡Buah! No me pongo Cada como una moto. vez que voy a casa de mi hermana, paso por una tienda de botijos. Pero no es que me además... cuentes esas cosas que... Y entonces me acuerdo, sí, es verdad, me acuerdo de ese momento. Pero es un poco rara esa tienda, porque es una tienda en la que visten botijos. Les ponen telas, o sea, es muy loco. De verdad. Te lo juro. Pues luego ya, o sea, más allá del beso con el botijo, mi primer beso, es que me he acordado cuando ha dicho Pai eso de que fue desastroso aquel beso. Pero yo me acuerdo también el primer beso que tuve con una chica ya de adolescente, con 14 años o una cosa así. Y que nos besamos en un semáforo, nos estábamos despidiendo y nos besamos en la boca después de muchos meses de cartas, porque entonces tenías amores por carta. Y entonces, después de muchos meses por carta, nos besamos así como de despedida. Fue nuestro primer y último beso. Vaya, y entonces, pues sí que funcionó, ¿no? Fue un flechazo. Y dijiste, esto con el botijo no pasó. Mi reputación estaba... mi reputación era demasiada. Se ve que no cumplí expectativas. Pero... De todas formas es interesante cómo ha cambiado los tiempos, ¿no? Es decir, hace años pues era eso, empezabas una relación, incluso te carteabas, con lo que eso dilataba todo, ¿no? Tenías que escribirlo, WhatsApp, ir a comprar el sello, mandar la carta. Ahora es todo tan inmediato que se ha una creado teoría todo sobre esto que ahora te voy a contar, porque todo esto era el preludio
de una teorización Era una que excusa. he hecho. Era una excusa. Para contar algo ya. Lo que pasa es que con el cerebro así que va conectando cosas, soy como un abuelete que va enganchando ahí. Pero, bueno, el beso fue un desastre. Fue los morros, juntamos los morros con, con la boca cerrada. ¿De verdad vas a contar Primer esto? beso en la boca. No pasa nada, Mary, no pasa nada. Somos seres humanos y somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces, con la boca así... Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Como decía Mariano ¿Se paralizó Rajoy, el mundo para ti mientras te estabas dando un se beso? paralizó. Sí. Fue muy breve, fue muy rápido. Y entonces juntamos los labios así, con la boca cerrada, como... Y entonces, de entre los labios emergieron dos lenguas. No puedo creerme que esto esté pasando. de verdad. Pero, ¿qué te provoca? Es que esta educación nacional católica que ha recibido Mary... Porque ¿qué pones pasa? una Pues un cara... beso no pasa nada. Fue Ya, una- pero bueno, vale, sigue. De verdad. Bueno, y chiquilla, exacto, no te asustes, de verdad, que solo era un beso. Bueno, total, que pensando en esto que dice Pilar, ¿cómo están cambiando las cosas? Y tengo estoy teorizando con esto de que estoy observando de cómo son las relaciones en Tinder. El otro día vimos que había hasta una tesis doctoral de una estudiante en una universidad chilena, de cómo se están volviendo de fluidas y de líquidas las relaciones en el mundo de las redes sociales y de Tinder. ¿Os habéis dado cuenta que antes una infidelidad no se descubría, salvo porque llevases carmín en la camisa, olieses a una colonia que no era la tuya, o desaparecieses de tu casa, o de tu trabajo, de donde fuera, y te terminaban O alguien pillando? te pillara, ¿no? Y lo confesara a tu pareja. Y tus posibilidades de relación eran bastante limitadas en tu entorno, con la gente con la que te comunicabas, ¿no? Pero había una capacidad para continuar la conversación con la persona que irrumpía muy limitada. Pero es que eso se ha dinamitado. Hoy WhatsApp es la mayor fuente de conflictos dentro de la pareja, porque mantienes conversaciones con un montón de gente, mantienes conversaciones de bastante intensidad y desde luego es el principal registro de infidelidades. WhatsApp, tú fíjate el cambio tan gigantesco que supone que en cada terminal se haya convertido allí, pues eso, en el registro histórico de todas tus conversaciones y de toda tu vida, ¿no? Y claro, esto provoca muchos conflictos en las parejas, más en un mundo en el que hay un empoderamiento de la mujer, como no podía ser de otra manera, y donde el WhatsApp de tu pareja se convierte, digamos, en un lugar que tú, en el diario personal, que tú no debes acceder, ¿no? Pero sabes que está ahí, ¿no? Que donde están sucediendo cosas. Y un mensaje a medianoche es gasolina en una pareja, a las 2 de la mañana. Y entonces estaba pensando en estas cosas y dije, joder, la verdad es que el tiempo está cambiando, que es una pasada. Las redes sociales, ¿no? Cómo te conectas con tu pasado. Antes, volver a hablar con tus compañeros de colegio pues tenía que haber una fiesta del colegio de reencuentro. Ahora con Facebook, tú sistemáticamente ya estás en contacto con ellos. Y entonces ahora, pues si quieres recuperar las amistades, puedes recuperarlas. Los viejos amores, ¿quién no ha espiado en Facebook para ver cómo están o a día de hoy aquellas personas que conociste cuando tenías 14 años, ¿no? Cuéntanos, Fer. No, en serio, que ahora me he puesto serio. Y fíjate, por ejemplo, estaba observando Tinder. Tinder es una herramienta que todavía no es mainstream. Es más mainstream de lo que creemos, está mucho más extendida, pero es silenciosa. La gente no habla abiertamente de que se encuentra en Tinder. Oye, yo que estoy en Tinder y... Excepto tú. Claro, sí, porque además creo que esto es parte... Bueno, creo que cada vez la gente sabe más hablar de eso, ¿no? Pero la gente joven. O sea, yo he visto a muchos amigos míos que me he encontrado con ellos en Tinder, que a los que no se lo diría, le diría, te he visto en Tinder, porque es una cosa que la gente lleva como con una cierta discreción, porque se presupone para buscar pareja, ¿no? También cuando nacieron las redes sociales pasaba un poquito esto, que la gente decía, bueno, pero claro, y estábamos hablando, ¿cuál será la primera conversación seria que tengan dos personas que se han conocido por Tinder? ¿Quién borra Tinder primero? Porque vas a seguir en Tinder mientras tienes pareja, porque Tinder es una herramienta para buscar pareja y mantienes conversaciones que tienen un objeto claro. No es un objeto simplemente de mantenernos conectados. Hay gente que sí, pero es minoritario, lo ponen allí, ¿no? Entonces, la velocidad con la que conectas con gente, pero también la velocidad con la que desconectas con gente es abrumadora. Entonces, se produce una cierta... Hay como una caída del... A ver si lo puedo verbalizar, si lo puedo expresar, porque me parece que en la tesis doctoral esta que habían escrito en Chile, lo expresaban. Es como que es un tipo de relaciones extraordinariamente superficial, extraordinariamente líquida, porque no te importa mucho lo que piensa la otra persona, lo que siente. Tú le das a desmachear, dice, la desechabilidad, la fragilidad de los vínculos humanos.
no te importa mucho, un poquito, si has mantenido una cierta conversación, has conectado, oye, ¿qué tal? Bueno, te voy a hacer desmatch. Y desaparecen, se borran todas las conversaciones que has mantenido y ya no tienes posibilidad de volver a contactar con esa persona, con ese ser humano. Da igual que se quede atónito delante de la herramienta mirando, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Si estábamos hablando. Da igual, ¿no? Desaparece. Y entonces decía, todo esto a día de hoy no está súper extendido en la sociedad, pero me da la impresión, no sé si será Tinder, yo ya lo dije con Second Life y con otras redes sociales, digo, esto aparece, pero lo importante no es que se llame así, sino que hay una voluntad ciudadana, social, que se extiende como la pólvora, que de pronto una herramienta que era muy limitada para un pequeño mercado se extiende a un montón de ciudadanos, y cuando ya gente de tu alrededor te lo empieza a comentar y gente de otras generaciones, dices, esto ya está instalado, ya ha penetrado muchísimo en la sociedad. Entonces se llamará Tinder o se llamará de otra manera, pero hay una manera de acceder y de pasar y desechar las relaciones a toda velocidad, ¿no? Se puede decir que la inmediatez de las redes sociales también se ha introducido en las relaciones, ¿no? Absolutamente, o sea, ya no solo para comentar cosas, sino para hablar de relaciones emocionales. Y se pierde, hay una frialdad brutal en ese sentido, ¿no? Y una superficialidad. A mí me llama la atención a veces los comentarios, sobre todo de la gente más joven. Hay cosas que cuentan y comentarios que se dicen como muy, muy, muy exagerados. Y claro, en parte lo hacen por esa especie de anonimato o al menos de cierta distancia que dejan las redes sociales, cuentan cosas o hacen comentarios, se hablan de una manera que probablemente en persona no lo harían, ¿no? A veces son exageradamente cariñosos o muy, muy, muy abiertos. Y claro, a veces te planteas, ¿esto obedece a realmente a que sienten eso o a que la dinámica que se ha instalado en las redes sociales les hace hablar así? Pero es lo que decimos, ¿no? En el fondo hay una cierta superficialidad y esto que parece tan intenso, en un par de clics has cambiado el chip. Es brutal, ¿no? Y entonces decía, y lo fácil que es mantener... Me parece que había sido la película Her, que habíamos analizado en este programa, donde el protagonista se enamora de un sistema operativo, una especie de Siri con el que está hablando y entonces va estableciendo un vínculo. Es un Siri hiper sofisticado que tiene mucha emocionalidad, se va creando un vínculo hasta el punto de que termina enamorado de su Siri. Llega a ser verosímil, o sea, lo ves y dices, bueno, sé que a día de hoy es una estupidez, pero llega a ser verosímil, se enamora de una voz de una persona que le está hablando, con la que se está comunicando, ¿no? ¿Cuántos enamoramientos ha habido por carta? En la película, en la versión original, es Scarlett Johansson la que pone voz así. Lo cual, quieres decir que da razones para enamorarse. Lo hace más verosímil, creo. Más verosímil. Pero allí vemos ese enamoramiento y cómo el detonante para la ruptura es que ella, además, paralelamente, como buen sistema operativo, como buena Siri, está manteniendo conversaciones simultáneas con decenas de miles de personas igual que él. Bueno, porque le enriquece, le parece enriquecedor. Y él, como ser humano, no puede con eso, porque tiene una concepción monógama de la relación con su sistema operativo. Esto en Tinder, por ejemplo, es brutal, porque la gente mantiene muchas conversaciones incluso cuando ya tiene relaciones abiertas, cuando ya tiene relaciones con alguien y sigue conversando en términos de disponibilidad. Esto es brutal, o sea, a mí me parece que es un cambio psicológico que tendrá más tarde, y no lo estoy juzgando, porque me parece, yo no digo que esté bien o que esté mal, es un cambio de paradigma que nos va a hacer cambiar la manera en la que tenemos de percibir las relaciones. Y me hacía pensar en la superficialidad y me recordaba un poquito a las fiestas del pueblo. Cuando tienes 15 años, yo tenía amigas que en las fiestas del pueblo en 5 días se habían enrollado con 4 personas. Y decías, pero hombre, y los sentimientos y los tal. A veces se creaban pequeños conflictillos, pero no muchos tampoco. O sea, de hecho los grupos, las pandillas siguen siendo las mismas años después, ¿no? Pero tenía amigos que hacían exactamente lo mismo. Quiero decir que esto no era... O sea, allí estaba como aceptado, ¿no? Porque eran las fiestas, eran unos días muy concretos y luego, bueno, pues cada uno a su casa. Esto es un poco eso a lo bestia, o sea, pero en plan dimensión gigantesca. Yo estoy alucinando con lo que percibo que puede suponer, ¿no? ¿Qué os parece? Pero yo sí creo que puede tener consecuencias en las relaciones, ¿no? Y en la forma de percibir las relaciones y de los compromisos que puedan establecerse entre las personas. Es verdad que veremos a ver en qué desemboca esto, pero claramente cambia las reglas del juego o cambia por lo menos la forma en que algunas personas van a verlo y puede que haya gente que se adapte más fácilmente y otros que les cueste más, pero sí me da la sensación que estamos aquí ante un punto de inflexión que yo creo que dejará, dejará alguna vuelvo a insistir que Tinder es una manera de describir un tipo de herramienta, porque me da igual cómo se llame, qué marca lleve o cómo haya evolucionado. Porque recuerdo, hay alguien todavía que me critica por la defensa que hice del cambio que estaba suponiendo de paradigma un mundo virtual como Second Life. Y digo, no, si lo que es impactante no es Second Life. Yo no sé qué pasará, sigue vivo, por cierto, pero da igual, aunque no siguiera. No sé qué pasará con eso. Lo que está retratando es
la capacidad que tiene la gente para buscar una doble vida. Oye, ¿cómo será que un día vino Saramago a casa, nos sentamos delante del ordenador, se lo estuve enseñando, le dije, hay más de 1 millón de personas que están interactuando a través de esta herramienta. Y Saramago, premio Nobel de Literatura, estuvimos conversando, de hecho le grabé una pieza fantástica para 4, conversando sobre lo que suponía, por qué la gente tiene necesidad de llevar una segunda vida, más allá de la vida que llevamos. Pero estamos hablando de relaciones emocionales. Pero si nos vamos a Instagram, este verano ha sido el clímax del postureo. Y si lo vemos ya, porque todos lo hacemos, todos somos víctimas, y yo el primero, pero en esta bonita playa en la que estoy, ayer fui a la piscina. Claro, yo también lo combato porque lo cuento aquí y entonces hago mi propio postureo aquí, ¿no? Pero ayer fui a la piscina. Antipostureo, ¿no? Oh. Claro, es un antipostureo que en realidad es postureo puro, porque estuve en la piscina y lo estoy contando. Pero salía una chica de la piscina y entonces la pillo haciéndose un selfie con el cartel de la piscina. Y entonces dije, es verdad, hay que comunicarle al mundo que has estado nadando. Y la verdad es que, en cierta manera, dije, bueno, lo estoy diciendo, pero es verdad, si es que todos somos un poco víctimas de eso. Pero Instagram es una pasada en ese sentido. O sea, el postureo es bestial. Y si ves a políticos paseando por la playa, las horas de verano son lo mejor para reflexionar en este atardecer. Y dices, bien. Pero luego miras tu propia cuenta y dices, coño, si yo hago lo mismo. O sea, es como eso a lo bestia, ¿no? Es una exposición pública de lo que queremos ser, porque ni siquiera es exactamente de lo que somos, es de lo que somos en algunos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que en eso se está convirtiendo como en el nuevo Facebook, en el sentido de que es una red social no para hablar a lo mejor tanto de cosas serias, de trabajo y demás, sino que la gente lo que le interesa es saber cómo es tu vida, ¿no? O al menos cómo muestras la que supuestamente es tu vida. El tema de los políticos, la verdad que las cuentas de Twitter de los políticos tienen su aquel. Por ejemplo, la de Albert Rivera es bastante divertida porque él utiliza como un lenguaje totalmente diferente al que utiliza normalmente, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que Instagram es para contar tu vida, básicamente. Pero el problema es que no es para contar tu vida, es para contar lo que quieres proyectar y lo bonito o incluso exagerado, ¿no? A lo mejor incluso haces la foto de la piscina, la parte donde no hay nadie, intentando, aunque esté atiborrada de gente. Entonces es verdad que transmite también una especie de realidad muy, muy, muy dulcificada y que también proyecta, pues eso, cosas que no son la vida real, no son tu vida real, porque tampoco enseñas todos los malos momentos, solo enseñas los buenos y además según cómo en una versión todavía más rosa, ¿no? Sí, y todo muy dulcificado y cosas además que quieres retratar, o sea, y luego dices, ¿cuántas fotos hemos visto este verano de gente en la playa que probablemente estaban rodeados de seres humanos con sus toallas sentados encima y se lo hacen para que se vea ese marquito de playa desierta donde con los pies metidos en el agua, ¿no? Y entonces de pronto es como, bueno, no solo retratamos nuestras vidas, retratamos unas supuestas vidas que estamos viviendo, un supuesto mundo al que nos gustaría pertenecer y todo eso, ¿no? E insisto, independientemente de que cada uno se sienta más o menos retratado por estos, sirve como tema para reflexionar, pero más allá de que cada uno lo haga o no, porque había quien decía, porque si yo no tengo ni Facebook, ya, hombre, cada caso es un mundo, ¿no? Pero en general, la generalidad es que las redes sociales, el comportamiento de las redes sociales y estas nuevas herramientas de relación como Tinder están cambiándolo todo y lo cambian para siempre. Es muy difícil, esto es lo que se conoce como efecto disruptivo, o sea, irrumpen en las actitudes de las relaciones y las cambian de manera permanente. Obviamente no se vive igual en Castellote, donde tu círculo es pues relativamente pequeño, el de la gente con la que convives. No es lo mismo que en el centro de una gran ciudad donde pues abres Tinder y a lo mejor tienes 1000 personas ante las que dar match o no. Pero a mí me parece un flipe el fenómeno que se está produciendo y además como gran fenómeno disruptivo de forma silenciosa, porque esto no lo escucháis en los medios. Nadie está hablando de esto y sin embargo está transformando radicalmente las relaciones de una generación, es verdad, pero y luego las y cada vez más pronto, Sí. A mí lo que me asusta un poco es que yo estoy viendo ese tipo de actitudes en chavales cada vez más jóvenes. Ayer mismo 2 amigas de mis hijos que les han regalado un móvil con 10 años, que es una cosa que a mí me tiene bastante preocupada y alterada, y ya estaba viendo actitudes, pues eso, haciéndose selfies y diciendo, pues lo voy a subir a TikTok, y tienen 10 años. Sí.
Claro, cuando son muy jovencitos eso tiene muchos riesgos, muchísimos. Muchos riesgos porque te proyecta además unas necesidades que yo creo que son artificiales, por lo menos con 10 años, ¿no? Deberías estar pendiente de otras cosas y además es cuando incluso se te está formando la personalidad, darle tanta importancia a ese tipo de aspectos, creo que es cuando peligroso. Ya estás obsesionado con eso, ¿no? Es como que no hace Lo falta. que pasa es que es verdad que hay fenómenos que son imparables, ¿no? Y que hay tsunamis que los ves venir y dices, en ese caso todavía tienes cierto control porque como padre, madre, tienes derecho a poner ciertas barreras y ciertos límites y a educar en un estilo a tu propio hijo y que luego ya cuando sea un poco más mayor pues tenga derecho a decidir él. Pero los márgenes son muy limitados. Pero cuando ya tú tienes libertad para hacerlo, yo pensaba, digo, la forma en la que nos relacionamos, y vuelvo a insistir, sin ningún ánimo de juzgarlo, porque además yo no sé si está bien o mal, o sea, no tengo ni la menor idea. Eso solamente el tiempo lo dirá. Ningún experto puede decir hoy si eso está bien o mal, si la manera en la que nos relacionamos. Habrá expertos que les parezca fatal porque no lo comprenden o no se relacionan ellos así, o no lo han hecho o no quieren que se relacionen como otras personas, pero también estas herramientas han dado una posibilidad gigantesca a personas con intereses comunes y parecidos a ponerse en contacto y a partir de ahí pues Dios dirá, ¿no? Pero en fin, a mí me parece fascinante. Sí, como todas las grandes, digamos, herramientas que han cambiado, pues la radio cuando apareció, la televisión, que también parecía que iba a ser satánica, simplemente transforman la sociedad, lo que dices, no es que sea de por sí bueno o malo, será bueno para algunas personas y malo para otras personas, pero lo que es evidente es que genera un cambio y no darte cuenta de ello y no hablar de ello, pues creo que es dejarlo a un lado, ¿no? Y no ser consciente de lo que está pasando. El amor en los tiempos de Tinder, desechabilidad y fragilidad de los vínculos humanos. Y es verdad que los hace desechables y frágiles y que nos hace un poquito menos humanos porque nos importa un poquito menos lo que le ocurra al de enfrente. Tú le puedes silenciar para siempre y nunca sabrá ni qué ha hablado contigo. Bueno, luego la gente hace capturas de los match y los envía por como WhatsApp. Como el capítulo este de Black Mirror que podías hacer desaparecer a gente, ¿no? Es exactamente eso. Y entonces Black Mirror ha cogido casos de cosas que están ocurriendo, las ha exagerado un poco, las ha llevado a televisión y nos las ha presentado y nos parecen terribles, pero dice, no, pero ya está pasando en cierta forma. O sea, en cierta medida ocurre, ¿no? Y a la vez también tenemos en nuestras manos unas herramientas gigantescas que nos decían, nos van a aislar. No nos han aislado nada, nos comunican con miles de personas, con millones de personas, nos dan acceso a miles de personas, ¿no? De forma inmediata. Los círculos se han abierto, otra cosa es que las relaciones sean más o menos intensas. Claro, es un poco lo que decía Frank por aquí, que decía, Instagram, las redes sociales son el marco, el caso es cómo las utilizas tú, ¿no? Las puedes utilizar para aislarte o para comunicarte. Bueno, el mundo es así, el mundo que llega y está lleno de incógnitas, de curiosidades, de singularidades y también tiene sus propios hábitos. Un día hablaremos, porque de todo esto estoy haciendo un auténtico máster. Ya sé cómo funciona el algoritmo de Tinder. Sé por qué te presenta a unas personas u otras y por lo tanto también sé cómo te presenta a unas personas u a otras. Estoy haciendo toda una estrategia de indagación y además ver un poquito los hábitos de la gente, como me parece antropología pura. Y luego hay gente muy cuidadosa que pone unos perfiles en Tinder súper trabajados, con unas fotos muy cuidadas, y hay otros que son un desastre y que dices, hombre, no, supongo que esto no retrata a la persona, pero no se puede poner una foto pixelada cuando te estás presentando. No está bien, las fotos tienen que tener cierta calidad. No puedes estar a contraluz, hay que cuidar todas esas cosas. Así que un día hablaremos de eso y os daré, queridos amiguitos, unos consejos pertinentes para hallar el amor en los tiempos de Tinder. Pero así nos vamos a marchar, dándos las gracias a todos por formar parte de esta gran familia cafetera. Qué miedo da ese tonito de voz. Me encantaría tener un consultorio. Apareceré en vuestra casa y os diré cómo usar Tinder. Yo quiero tener un consultorio. El consultorio. Sí, el consultorio de Fernando Berlín. Pregunta, Berto, ¿sabes sobre eso? Claro, sí. Igual, lo que pasa es que a Berto le preguntan cosas muy surrealistas, pero yo así de cosas, de opinólogo. Yo de opinólogo, yo opino de todo. Soy tertuliano. Tú a mí me preguntas lo que tú quieras. Tú pregúntame, por ejemplo, de medicina. Pero cosas graves. Yo soy opinólogo. Yo de políticas públicas, lo que quieras. De acuerdos comerciales. Como Paquita Salas. Tú júntate a mí y tendrás éxito. Exacto. Sé de todo. O más bien, opino de todo. Me gusta mucho porque había un vídeo
de estos humorísticos, era de un humorista, ¿no? Que decía, alguien que se desmayaba en la calle, entonces todo el mundo le rodeaba y llegaba uno y decía, a ver, déjenme que soy médico, y llegaba otro y decía, no, déjenme a mí, que soy tertuliano, ya resuelvo yo esto. Pues igual, déjenme que yo soy tertuliano, que ya resuelvo yo esto. No, pero intento hablar con algo de datos. Bueno, gracias, Pai, gracias, María. Gracias. Gracias a vosotras. Y gracias, querida audiencia de La Cafetera, querida familia. Mañana volvemos, mañana más. Recordad, muy importante lo que os venimos anunciando a lo largo del programa. Mañana vamos a tratar en Plata o Plomo, el espacio que hacemos junto a Neutral, con Ana Pastor, vamos a tratar ese monólogo imprescindible. Lo está difundiendo Netflix, pero lo podéis encontrar en un buen número de lugares. El monólogo de Hannah Gadsby Nanette, que es un monólogo imprescindible para conocer el alcance del empoderamiento, la necesidad de encontrar una nueva forma de relación también entre hombres y mujeres. Y Nanette lo ha llevado a un monólogo que aparentemente pretendía ser una propuesta en base a la comedia y que es mucho más que eso, es extraordinariamente interesante. Nanette, mañana lo vamos a comentar, pero si ya lo habéis visto, os pedimos que nos dejéis vuestro mensaje en el WhatsApp del programa, vuestra nota de audio, 627-002-002, 627-002-002, y la escucharemos mañana en el programa. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Hasta mañana, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Dime. Vale. ¿Me bajo el ordenador o no? ¿Sí? Vale. Ok, venga. Hasta ahora.